acá para ayudar a la comprensión. Recordamos que además de esa transmisión se pueden encontrar las conferencias en la web y también en las redes de la Intendencia. Bueno, ya tenemos al siguiente conferencista del día de hoy que presenta el tema de la ponencia. Ya lo adelantó Nicolás Jodal, ¿no? Exacto. La actividad registral y el blockchain, nuevas oportunidades. La actividad registral está presente en el ciclo vital de todas las personas, aunque a veces no seamos conscientes de ello. La charla versa sobre cómo transformar los registros públicos mediante la aplicación de nuevas tendencias y plataformas tecnológicas, así como el contexto actual y los avances en la materia. Exactamente, para hablar de eso vamos a recibir a José Klastornik, que es director ejecutivo de la AGESIC. Klastornik es ingeniero civil estructural, graduado en la Universidad de la República y magíster del Instituto Technion en Israel. Se desempeña como director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento. La AGESIC es una agencia que funciona en la Presidencia de la República para promover y coordinar la implantación de la tecnología de la información en la administración pública. Además, integra el directorio del Plan Ceibal. José. Bienvenido. Gracias. Hola a todos. Buenos días. Hoy me desperté con ganas de hacer algo distinto y estar con corbata, sabiendo que todos venían sin corbata, hasta que me agarró Adriana y me dijo, no, marché con la corbata. Hace unos días, Chris me pidió hablar un poquito de algunos temas nuevos como blockchain. Mi planteo fue tratar de ponerlo en un contexto, qué es lo que estamos haciendo a nivel de registros públicos, y un poco la presentación pretende hablar un poco de eso. Cuando hablamos de la transformación digital del gobierno, hay una frase que se usa mucho en inglés, queda mejor, que es Data Driven Transformation. No es tanto basada, sino que es como gestionada o liderada por los datos. Si vamos al tema del nombre gobierno digital, que es como ahora muchos países que están liderando están llamando a lo que históricamente llamamos gobierno electrónico, en la ecuación matemática que muchos de ellos plantean, lo que dicen es que el gobierno digital es algo así como el gobierno electrónico, como la temática vieja más asociada a la informatización de los procesos administrativos, agregándole todo el tema de datos abiertos o de gobierno abierto y todo el tema de gobierno inteligente, incluyendo temas como Internet of Things, Big Data, etc. Bajo esa lógica, toda la temática de data es crítica para lo que es la transformación digital de gobierno y para todos los planes que uno traza como política de Estado. Y eso lo refleja, eso que está ahí, digamos, es el Plan de Gobierno Digital al 2020. Hemos hablado poco de ello en algunos de los eventos. Básicamente esa es la línea de conducción de todas las iniciativas que está haciendo AGESIC en este quinquenio. Está dividido en 6 áreas: gobierno cercano, gobierno abierto, gobierno inteligente, gobierno eficiente, gobierno integrado y gobierno digital confiable. Y si uno mira para el lado de la derecha va a encontrar que casi todas las áreas tienen que ver con el tema datos. Datos abiertos por defecto, uso intensivo de datos y tecnologías emergentes, digitalización de registros públicos, arquitectura de datos, incluso la adecuación del marco normativo. Todo tiene que ver con datos. Y no es un tema que esté en la agenda de nuestro país o en la agenda de otros países. Si uno lo visualiza a nivel internacional, por ejemplo, la Agenda Digital de Europa habla de un mercado único digital como su proyecto para el quinquenio. Un mercado único digital donde se puedan hacer compras, ventas y distribución de bienes e insumos dentro del país. Y cuando define ese mercado único digital, define un marco europeo de interoperabilidad. Y en el marco europeo de interoperabilidad define 3 líneas estratégicas que coinciden, digamos, o son mapeables con las líneas que nosotros tenemos allí señaladas. Y son el tema de datos abiertos, el tema de gestión de datos y el tema de registros de base. En el tema de registros de base, ¿se escucha mejor? En el tema de registros de base es de lo que quiero hablar hoy.
tecnología, Nicolás, efectivamente a veces se tranca. Bueno, hay 3 líneas de trabajo con las que estamos trabajando a nivel de los registros básicos. Una línea es la estandarización asociada a los registros, otra línea es la digitalización de los registros públicos y la tercera es la aplicación de las nuevas tecnologías. Sobre cada uno de estos temas quiero detenerme un poquito. Déjenme hablar sobre el tema estándares. Cuando uno entra en cualquier aplicación estándar, normalmente te piden formulario estándar que te identifiques cuál es tu número de cédula de identidad o cuál es tu número de empresa y cuáles son los datos asociados a eso, cuáles son los datos personales, los datos de la empresa, la dirección. La entrada de cada uno de esos datos en un formulario lo que genera normalmente son inconsistencias. El procedimiento correcto es que si uno entra el número de cédula o el número de empresa, automáticamente haya un servicio web que llene todos los datos, lo que provee a toda la base de datos consistencia en todo el Estado. El trabajo para tener esa consistencia lo estamos haciendo a nivel de, obviamente, tener digitalizadas las bases, pero también a nivel de marcos de referencia, de arquitecturas y de modelos de datos que sean consistentes por sector y por industria. Hay 4 áreas de trabajo donde ese trabajo ya está en marcha y avanzado. Una es asociada al tema de trámites en línea, otra al sector financiero, con lo que es la implantación de GRP gubernamentales o RP gubernamentales, esos GRPs, el CIF, el CICE, todo lo que es, digamos, los sistemas administrativos del Estado. Estamos con una iniciativa similar para lo que es la estandarización en el tema de salud, que pasa por todos los verticales, toda la metadata que son críticas, desde lo que son los códigos de diagnóstico, los códigos asociados a las prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuarta iniciativa con la que estamos trabajando es con la estandarización asociada a los datos espaciales. Yo me acuerdo que de las primeras cosas que alguna vez alguien me dijo fue: me gustaría que cuando una empresa se esté anotando y me den una dirección, yo sepa que si me están diciendo en la Rambla, si me están dando una dirección de la empresa en la harina de la playa o efectivamente en un lugar físico real. Bueno, eso, la estandarización de los nombres, la capacidad de georreferenciamiento, el XI absoluto de cada uno, es parte de los estándares que estamos generando. Pero no alcanza con los estándares, hay que informatizar los registros. No todos los registros están informatizados, de hecho, se sorprenderían o no tanto de saber cuántos no lo están. En este momento estamos con el Ministerio de Educación y Cultura trabajando en 2 grandes proyectos, el DGR Digital y DGREC Digital. Estamos apuntando a limpiar las bases primarias, las bases de registros primarias de personas, bienes y empresas, para que esa estandarización en todos los datos, para que esa capacidad de juntar todos los datos y poder, por ejemplo, tener políticas públicas basadas en evidencia, que es lo que se hablaba hoy, esté dada desde la arquitectura básica con la que estamos trabajando. Así que a nivel de información registral estamos trabajando con las minutas, con las solicitudes, con los diseños patronímicos, más los servicios que posibilitan que otras aplicaciones llenen sus aplicaciones con los datos correctos, y lo que es en DGRIC Digital, en todo lo que es la lógica de nacimientos, matrimonios, de funciones, podamos tener toda la lógica completa de la vida de una persona. Otro lugar donde estamos trabajando, y es un proyecto muy lindo y muy ambicioso, es en lo que es la información geográfica. En este momento, hoy no, porque probablemente por la niebla, por las nubes no están volando, tenemos aviones volando, haciendo un relevamiento fotogramétrico de todo el Uruguay. Es un proyecto a 2 años, 2017-2018. Basado en eso, nosotros vamos a tener toda la información cartográfica actualizada del país, a escala 30 centímetros a nivel de campo y a nivel 10 centímetros en las ciudades. O sea que como insumo para las ciudades inteligentes, por ejemplo, va a ser un insumo crítico absolutamente para lo que es que seamos más inteligentes cuando rompemos una calle para ver los cables, por ejemplo,
o para todo lo que son las políticas públicas. Arriba de todo eso estamos trabajando lo que son capas de datos como las capas de direcciones, las capas de catastro, en todo lo que es la definición de los padrones, incluso probando tecnología con la gente de catastro a nivel de drones y de satélites. Estamos trabajando en temas que no se nos había ni ocurrido, como que tener que definir los nombres de algunas cañadas chiquitas que antes no figuraban en los mapas, por la precisión de ahora nos obliga a ponerle nombre a cosas que antes no nos habíamos preocupado de tenerlas definidas. También estamos trabajando en los registros de base, en cómo los usamos a nivel de trámites, con el proyecto de trámites 100% en línea. Con ese proyecto, el proyecto de trámites, nosotros lo que hicimos fue chequear todos los tipos de trámites que había, estandarizar la tipología de trámites y el tipo de trámites, con lo que, por ejemplo, si nosotros tenemos dentro de un registro, un procedimiento de habilitación, un trámite de habilitación, tenemos un procedimiento estandarizado para lo que son las habilitaciones y también tenemos una componentización hecha, o sea, sabemos o tenemos estructurado cómo todos los trámites deben de alguna forma construirse, cuáles son los componentes, con varias finalidades, con la finalidad de optimizar el uso por parte del ciudadano, optimizar el desarrollo por parte de quienes lo implementan y facilitar herramientas comunes que bajen los costos a nivel del Estado como un todo. Uno de esos componentes, por ejemplo, es la firma electrónica. Imagínense, por ejemplo, un registro donde yo estoy haciendo una declaración jurada. A quienes son funcionarios públicos acá probablemente hayan tenido que hacerlo para la JUTEP. Bueno, hay un procedimiento de declaración jurada donde uno puede utilizar las capacidades de la firma electrónica, por ejemplo, llenando un registro, generando un PDF asociado al registro y firmándolo digitalmente y guardando con la firma, el propio PDF, con lo que queda asegurado la declaración jurada con una firma que tiene la validez desde el punto de vista legal de si la hubiese autenticado un notario público. Desde el punto de vista del funcionamiento también se puede visualizar como un instrumento a nivel de los escribanos, o sea, la capacidad de firma electrónica para que un escribano certifique, y estamos trabajando con la Asociación de Escribanos para optimizar todos los procesos donde ellos están trabajando. La idea es que puedan, desde su casa, sin tener que desplazarse, hacer las actuaciones notariales y dejar la constancia con las capacidades tecnológicas que están. Hoy, por ejemplo, en el Registro Único Proveedor del Estado, una de las cosas que se hizo fue generar que toda la documentación que respalda determinadas actuaciones notariales sean incluidas dentro del registro y firmadas por quienes actúan. Cuando hablamos de firma electrónica, estamos hablando de una tecnología que hoy, de alguna forma, si bien está en desarrollo, y de hecho estamos enviando al Poder Legislativo un proyecto de ley para ampliar, digamos, las formas de funcionamiento de la firma electrónica, estamos dentro de la curva de madurez que hablaba Nicolás, digamos, donde el fenómeno ya es visible. Tenemos marco legal, marco institucional, uso bastante adecuado, hay experiencia, incluso todas las cédulas de identidad hoy que están saliendo tienen un certificado de firma electrónica avanzado con validez de 5 años disponible. Hay otras tecnologías que no tienen ese nivel, digamos, de desarrollo o de madurez, y es en definitiva la que Chris me había pedido que hablase un poquito, que es el tema de las cadenas de bloques o blockchain. Piensen un poquito en lo que estamos hablando de los registros públicos. O sea, el registro público, de alguna forma, nosotros lo que tenemos son transacciones, acuerdos que se están desarrollando en el tiempo. Se construyó una casa, se modificó una casa, se vendió una casa.
Son transacciones que van ocurriendo en el tiempo y que de alguna forma alguien da fe pública, da fe de que eso ocurrió, alguien es garante de la información que está pasando. Una cadena de bloques es una nueva tecnología que permite, digamos, tener un libro de registro digital de distintos tipos de transacciones. No voy a hablar de hashes, no voy a hablar de tokens, no voy a hablar de nada que sea tecnológico, quiero hablar del concepto, quiero hablar para qué sirve y cuáles son los desafíos que se plantean. Es especialmente adecuada para ir poniendo esos registros en forma ordenada en el tiempo y sin que se pueda tener una modificación, entendiendo no que no se pueda tener una modificación en la lógica del registro. O sea, si una casa se vendió a una persona y se vendió a otra, en la lógica final uno sabrá quién es el dueño final. Y es parte de lo que todos sabemos que hace un escribano cuando ve 30 años de historia de las transacciones que han habido. Pero es la inmutabilidad de cada uno de los registros que hubo en el tiempo la definición básica que estamos trabajando en la cadena. Así que en los conceptos generales de los registros básicos, y quiero centrarme en eso, nosotros tenemos un libro digital de registros, un libro de registro digital, que están ordenados en el tiempo y que queremos garantías, digamos, de que no se modifiquen en el tiempo. O sea, que si hay una modificación, en realidad es una nueva instancia que se agrega en el tiempo como registro en ese registro. Y hay dos procesos que normalmente pasan con la autoridad que tiene cometidos sobre esos registros cuando son públicos. Son dos. Uno es darle legitimación y otro es ser custodia de esa información. Legitimación y custodia. Lo que normalmente estamos haciendo es diciendo, bueno, estos son todos los registros que pasaron en el tiempo, estas son todas las acciones que pasaron a nivel de la construcción, modificación y compraventa de esta casa, y acá están todos los datos que tenemos que tener. ¿Qué es lo que hace la tecnología? En la tecnología de blockchain hay dos conceptos que son importantes. Hay uno a nivel de cadena de bloques y es uno va juntando la información en bloques. Cada bloque puede ser uno o varios registros. Cada bloque genera, digamos, una marca, una firma digital que cierra el contenido del bloque, es única, un hash. La idea es, una vez que se tiene toda la información de ese bloque, hay un número que lo identifica unívocamente. Si alguien modifica algún contenido de eso, se cambia el sello que está certificando el valor de eso. En una cadena de bloques, al segundo bloque se le integra la información del hash que tiene el anterior, la información de ese sello digital que tiene el anterior. De modo que se garantiza, por la propia integridad del segundo bloque, la unión de los dos bloques. El blockchain tiene dificultades. No, hay una integridad en la cadena de bloques que queda garantizada ese mecanismo. Y lo que identifica, digamos, si uno cambiase, por ejemplo, un registro y tuviese que cambiar el certificado que autentica todo ese bloque, tiene obligatoriamente que cambiar todos los bloques en cadena, porque no es coherente, la cadena queda rota. Cuando se trabaja en cadenas de bloques distribuidas, existen múltiples cadenas que están replicadas. De modo que si alguien modificase una de las cadenas de bloques, y eso se vería impactado porque el último certificado lo estaría marcando, sería distinto que todos los certificados de todas las otras cadenas de bloques que están en paralelo. Supongamos, para simplificar, que tenemos 3 cadenas de bloques y hay una que alguien quiso modificar. Para que la cadena se mantenga, tiene que modificar todo. El último certificado
de la cadena no queda coherente con los otros dos. Y uno visualizaría que hay una que está mal. En un volumen muy alto, no en una de 3 o en una de 2, sino en un volumen suficientemente alto, uno puede fácilmente demostrar cuál ha sido hackeada o cuál ha sido cambiada. Entonces, el mecanismo, que conceptualmente es muy elegante y muy sencillo, lo que garantiza en última instancia es que yo pueda tener un registro ordenado en el tiempo con determinadas garantías de certificación de que no fue violado, digamos, la información que se tiene adentro. Entonces, ¿cuál es el potencial de disrupción que tiene eso? Si uno tiene, por ejemplo, Gonzalo no sé por dónde anda, pero si tenemos al Banco de Seguros del Estado con registros que tienen las pólizas que tiene alguien, y en algún momento hay una discusión sobre la naturaleza de la póliza que firmaron, a los efectos de reconciliación y disputas tenemos una tecnología muy, pero muy buena para definir que ese campo es el que tiene la institución, que no fue tocado, que no hubo ningún elemento extraño que hubiese operado sobre el contrato que ese cliente tiene con la aseguradora. El valor de la conciliación, el valor de la seguridad es un valor enorme que baja los costos, hace mucho más eficiente el sistema y que tiene usos múltiples, no solo en el tema de registros básicos. Hay un nombre que suena mucho que es el tema Bitcoin, en ese caso los registros son monedas, criptomonedas, y eso da una idea del potencial gigante que tiene la tecnología. Nosotros podemos usar la tecnología como una tecnología de base para cosas que hoy ya funcionan, para hacerlas mejor, para ser más seguras, para hacer una distribución de bases de una forma más eficiente, para hacer, digamos, que la operativa general y los procesos se optimicen. Lo podemos hacer en registro de compra-venta, lo podemos hacer en lo que es toda la historia de los actos clínicos que uno está teniendo, asumiendo todos los niveles de criptográficos que queramos. Podemos hacer que la información esté clara, se sepa, podemos hacer que la información esté criptografiada para que no se acceda, o se puede tener punteros abiertos a información que esté criptografiada. Todas las alternativas las permite la tecnología. El potencial más disruptivo probablemente no está en el uso de la tecnología, sino está en cambiar el modelo que hoy tenemos respecto a las instituciones que dan fe pública sobre algo. Si nosotros miramos los Bitcoin, vamos a encontrar que no hay un banco atrás de esas monedas virtuales. O sea, hay una lógica de construcción donde la fe se da por determinados algoritmos automáticos y por un mecanismo de gobernanza que no tiene una autoridad central que esté garantizando, dando fe pública sobre los registros que se tienen. Ese potencial de disrupción es probablemente el más grande. No es un tema inmediato, es un tema que merece un análisis institucional, político y legal, pero está ahí vigente y es parte de lo que uno visualiza como un potencial gigante disruptivo de la tecnología. ¿Dónde estamos hoy? Como la curva de Nicolás, en la etapa donde empezamos pruebas de concepto. Estamos trabajando en el análisis de pruebas de concepto, estamos definiendo cuáles son las alternativas. Gonzalo está trabajando con nosotros en eso. La idea es chequear la tecnología, ver cuándo es utilizable y al mismo tiempo empezar a dar las discusiones legales sobre las implicancias de un modelo donde parte de la temática esté distribuida a nivel de reglas de negocio y no con una institución específica como garante. Para terminar, la transformación digital del gobierno es una data-driven transformation, es una transformación basada o liderada desde los datos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos digitalizando los registros de base, estamos aplicando nuevas tecnologías, las maduras y las que todavía no lo están,
Y tenemos muchos proyectos en desarrollo que, digamos, van a ir dando input, información y elementos para que todos ustedes, en cada uno de sus lugares, sea de la administración pública, sea como ciudadanos, sea como parte de la industria informática del país, puedan utilizarlos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.